Hablemos de una de las tantas acciones que nos indican de alguna manera que Jimin y Jungkook tienen actitudes que solo parejas podrían tener. Mucho se ha dicho sobre los momentos que han compartido Jungkook y Jimin a lo largo de los años, pero hay ciertas coincidencias, ciertas acciones repetitivas que han captado la atención de muchos, especialmente porque parecen ir más allá de lo habitual. Uno de los temas que más se ha discutido y que ha sido objeto de teorías y debates es el hecho de que ambos han compartido ropa en múltiples ocasiones. Y no solo han compartido la misma prenda, sino que también en varias ocasiones se han vestido iguales, como las parejas suelen hacer en Corea del Sur, porque esto allá suele ser una tendencia. Aunque esto en principio no parecía algo tan significativo, lo interesante es la frecuencia con la cual lo hace, los contextos y sobre todo, quién lleva la ropa de quién. En la mayoría de los casos ha sido Jimin quien aparece luciendo prendas que originalmente pertenecen a Jungkook. Y no estamos hablando de una o dos veces, sino de muchas. Tantas que incluso personas que antes no prestaban atención a este tipo de detalles comenzaron a notar el patrón, lo que añade una capa extra de curiosidad es que Jungkook en más de una ocasión había mencionado que no es particularmente fan de compartir sus cosas personales, incluyendo la ropa. Sin embargo, con Jimin parece haber una excepción constante. Y esto no es sorprendente. Jimin, al parecer, tiene cierto poder sobre Jungkook y Jungkook siente cierta debilidad por Jimin que suele complacerlo en absolutamente todo. Y esto no solo lo hemos visto al compartirle ropa, sino al obedecerle, al siempre estar atento a él y hacer todo lo que Jimin quiere. Para no irnos de tema, ahora se podría pensar que tal vez Jungkook ha cambiado, ha madurado y simplemente se ha vuelto más relajado con sus pertenencias. Es una posibilidad, pero lo llamativo es, incluso si ese fuera el caso, no se ha visto a otros integrantes usando la ropa de Jungkook con la misma frecuencia, solo a Jimin. Y es eso lo que ha encendido aún más la conversación entre quienes analizamos este tipo de dinámicas, porque nos preguntamos por qué solo es así con Jimin, por qué solo le da a él su ropa. En su momento, algunos intentaron justificar esto con un constante argumento, que compartían ropa porque vivían juntos, en referencia a la época en la cual todos los integrantes vivían en una misma casa. Esta teoría podría tener sentido, hasta que dejó de hacerlo. ¿Por qué? Porque si todos vivían bajo el mismo techo, ¿por qué solo Jimin y Jungkook compartían prendas de forma visible y repetida? Y es más, como dije al inicio, no es solo que compartían prenda, sino que muchas veces se vestían iguales, como si fueran una pareja intentando combinar. Ahora, esa lógica o ese argumento que intentan usar para justificar que compartían ropa, con el paso del tiempo también decayó, cuando cada uno de los miembros adquirió su propio apartamento y comenzaron a vivir por separado, incluyendo a Jimin y Jungkook, y aún así, la historia continuó igual.
Seguimos viendo a Jimin usando ropa de Jungkook, incluso cuando ya no había una casa compartida, con lo cual los fans de otro shit o los haters podrían justificar esa situación. Uno de los momentos más comentados y que personalmente dejó una fuerte impresión en muchos fue del abrigo, ese abrigo acolchonado como peluche que llevaba Jungkook. En un video ya hablé de este tema y realmente es bueno recordarlo porque siento que esto va más allá de compartir ropa, ya que Jungkook había usado una chompa todo el día, completamente todo el día, o sea que ese abrigo tenía su olor por completo, su esencia de todo el día, incluso podríamos decir que tenía su sudor. Pero aún así, a pesar de todo ello, al final vimos a Jimin usando ese mismo abrigo para dormir, el abrigo que Jungkook había usado durante todo el día. Creo que muchos acá entendemos que no era una simple prenda para cubrirse del frío, no era solo un abrigo. O sea, la intención de Jimin no era abrigarse, sino tener la esencia de Jungkook, poder dormir con esa esencia como si de alguna manera podría sustituir al propio Jungkook. Esto generó muchas preguntas y muchas emociones y más de una teoría. Cuando este video o este momento fue publicado, recuerdo que muchas personas salieron a decir que ellos jamás en la vida se pondrían la prenda de un amigo, por más cercano que sean, si él usó todo el día, y peor aún para dormir. Pero Jimin lo hizo, y al parecer, Jungkook no tuvo ningún problema en darle su abrigo, como si fuera algo cotidiano, algo normal entre ellos. Lo que sí es claro es que este tipo de acciones son repetidas, íntimas y cargadas de significado. No son comunes entre cualquier tipo de vínculo, el compartir ropa de manera tan frecuente y personal, en especial cuando uno de los dos ha dicho abiertamente que no es fan de hacerlo, revela una conexión diferente, una confianza particular, un tipo de cercanía que en muchos casos se asocia con la intimidad que comparten quienes tienen un lazo especial. Así que, aunque se puede no asegurar nada, estos momentos han dado mucho de qué hablar y tal vez no necesiten una explicación. Tal vez lo más importante no sea entender el por qué, sino reconocer que hay gestos que dicen más que 1000 palabras. Y estos, sin duda, son de esos gestos que hacen que uno se detenga a observar y se pregunte si todo esto realmente es solo una coincidencia.